Ahora, cae un fallo de una jueza de Nueva York que le da toda la razón a los fondos buitres y vos tenés un presidente que dice fallo contra Kicillof. No, pelotudo de mierda, es un fallo contra la Argentina. Yo no sé si fue un error de Néstor Kirchner, como vos decías, sino que es un crimen financiero. La JP que más daño le hizo al gobierno. Bueno, claro. Sí, se le mojó la pólvora al Javito. ¿Quién tiene que pagar eso? Manzano, Bulgeroni, Galuccio, todos esos empresarios que se llenaron de guita gracias a YPF. Todos sabemos que el único lugar donde se emociona es en el Muro de los Lamentos, en Israel. Hola a todos, todas y todes. ¿Cómo estás? Bien, iba a decir bienvenidos a este segundo semestre, pero la gente se enoja cuando hablo con la D. Pero bueno, ¿no dijiste todas y todos? Sí, métanse un dedo en Ahí el es orto, cuando los boludo. libertarios se van, cuando empezamos a entrar a audiencias nuevas, es cuando la gente empieza a comentar eso. Claro. Lo cual es un síntoma de crecimiento, así que se festeja cada vez que hay un salame que pone esas cosas en comentarios. Es Así verdad. que, sí. Es que entramos en el algoritmo. Entramos en el algoritmo de gente que no es tan hermosa como nuestra comunidad. Claro. Entró la Podrán. bala. No, totalmente. Hay muchas cosas para Sí, hablar sí. en este inicio de la segunda mitad del año. Un poco que yo no puedo creer que ya estamos en julio, no sé si te pasa lo mismo. O sea, el frío medio que te lo hace sentir. Pero bueno, es como que están pasando muchas cosas. Este año fue muy intenso. Pasamos como muchas... No sé si crisis, pero siempre con un modelo económico así como en el borde, ¿viste? Como que está siempre ahí a punto de se cae, no se cae, se cae, no se cae. Vino el Fondo Monetario Internacional, tenemos ya la primera auditoría. Ahora cae este fallo de la... De la jueza Presca. Presca, iba a decir Griesa, tipo, me quedé hace 10 años. Pero es lo mismo. Sí, es la continuidad, claramente, de YPF, que para mí es el tema de la semana. Pero bueno, en el medio, todas malas noticias en el mundo financiero para la Argentina y sus calificaciones. Y bueno, más datos de desigualdad, un salario estancado, todas las cosas que vivimos, que las sentimos, digamos, en los bolsillos. Pero no sé por dónde querés arrancar. Pero bajó la pobreza al mismo tiempo. ¿Qué tenés para decir sobre eso? No, para los que comentan sobre que estamos Sí. completamente domados por el jabo. Bajó la pobreza, ¿qué más había? Que le salió bien al gobierno. Bajó la inflación 1,5. Bajó la inflación. mínimos. Viste que las estimaciones de junio van a dar en 2%. Es raro. Sí, volvió a subir. Está el efecto también, ahora que está subiendo el dólar, probablemente la desinflación, adiós, ¿no? Pero Sí. se va a mantener relativamente alta, pero con todos los Bueno, números sí, el que- dólar ya, siguen hablando del dólar a 1000, el dólar está a 1200, hace bastante ya podemos hablar de por lo menos un 20% de devaluación desde ese sueño de Caputo de llevarlo a 1000 y al piso de la banda. Y lo de la pobreza, qué sé yo, lo hemos discutido muchas veces, chicos, me da paja. No, además no son los datos oficiales, son todas estimaciones en base Sí. al EPH. El EPH está cada vez más cuestionado y medio que nadie se cree mucho de todo ese No, cuento. y también es algo que es muy sensible a los precios, Claro. entonces como que bueno, depende mucho de la evolución del dólar y de la evolución de la inflación, la evolución de la pobreza. Entonces es como, no sé, yo pienso en ese meme, viste que hay alguien durmiendo en la calle y va, no sé, yo lo vi con Milei, pero digo, no va a Milei, y le dice, che, el INDEC dice que ya no sos pobre. Claro. Y es como, bueno, no funciona así, tiene que ver la pobreza con una cuestión mucho más estructural, de dónde vivís, si tenés acceso a cloacas, si tenés acceso a gas natural, no sé, un montón de cosas que no hacen así, ni había aumentado al 55% en el primer semestre de Javier Milei, ni había bajado 20 puntos en el primer semestre del segundo año de Javier Milei. Eso me parece que es algo obvio, ¿viste? No, totalmente. Por eso, pero lo llamativo es que el gobierno ni siquiera lo puede festejar, ¿no? Sí. Toda esta montaña de malas noticias que vos estabas mencionando le están entrando bastante fuerte Sí. al Javito, que hasta tuvo que reflotar a Clonan. Impresionante. Fue muy raro todo. Primero, qué indigno ese periodista. Yo no sabía quién era, la verdad, no te voy a mentir. No es periodista, no lo insultes. Ah, ¿qué es? No, él diría, no sé. Ah. Era el productor de Fantino, Ah, ok. es el socio de Fantino en ¿Troco? Neura. Tronco. Tronco. Eh, Es raro que te digan tronco. Es el socio, antes no sé de qué laburaba, pero cuando Fantino armó Neura, él estaba de socio ahí. Ok. Sí. Bueno, era medio indigno todo. Además, todos con los trajes de YPF. Y ahí decís, yo no sé si es que tengo un presidente que vive en Narnia y uso los trajes de YPF justo el día antes de que se conozca este fallo de una jueza de Estados Unidos que pretende hacer una reprivatización de hecho de la compañía con más potencial en la Argentina que se viene y en la Argentina del presente también. O sea, no sé si vive en Narnia o si es una provocación y simplemente quiere trabajar para un fondo buitre de manera más directa.
O sea, podría haber tenido YPF y Burford ahí, como el pin. Sí, Porque fue eres hijo de justo puta. pocas horas antes, ni siquiera 24 horas antes del fallo Sí, de literal. ayer. Lo que pasó fue, para mí lo viene haciendo hace bastante tiempo, lo del el mameluco de YPF, ¿no? Lo Sí. dijo varias veces. Ay, lo que me molesta es tipo, mi cultura no es tu disfraz, idiota. Siento que hay una apropiación cultural ahí. Bueno, pero lo hace con varias cosas. Quiere mostrarse como no tiene nada para ofrecer en términos patrióticos, nacionalistas para Argentina. De hecho, se nota hasta en su defensa frente al fallo de Griesa, que lo primero que hace es... De en lugar- Griesa, ¿ves cómo estamos? Bueno, de Fresca, en lugar de denunciar una injerencia internacional sobre Argentina, que es lo que haría cualquier ciudadano de este país, lo que hace es pegarle a Kicillof, Sí. ¿no? Acá creo que él trata de sobreactuar patriotismo cuando evidentemente no tiene, entonces se tiene que mostrar con la remera de la empresa nacional, con el mameluco. La semana pasada estaba celebrando una declaración de la OEA a favor de las Malvinas que se hace todos los años por una cuestión protocolar, como para tratar de demostrar que le interesa algo en nuestro país, cuando queda cada vez más claro que eso no es cierto, ¿no? Entonces para mí es como más una onda cosplay de su Todos parte. sabemos que el único lugar donde se emociona es en el Muro de los Lamentos, en Israel. No tiene Se otro quiebra espacio por completo. donde algo le genere un poquito de emoción. Y antes se quebraba con Conan, cuando le mostraban la foto de Conan, ¿te acordás? Conan. Que está la foto, claro, con Trebuch era. Nan. Trebuco no lo puede encasillar, ¿no? Es como que cuando le muestra la foto se pierde por completo de esa entrevista. Conan. Pero cuando estaba el perrito alquilado que llevaron, estaba ahí, El ¿no? perrito, qué tamaño Bueno, gran de perro, perro. sí, O sí, sea, gran como yo la verdad no soy muy conocedora de razas de No, yo perros. tampoco, Pero no qué tengo ni idea. tremendo perro. No, eso. Y lo primero que hace el chabón, periodista, productor, lo que sea, se pone en cuatro patas a salvar al perro. Era un poco la onda del programa. Es un poco indigno. Sí, Perdón, sí. o sea, yo entiendo que el perro es como el hijo de Milei, pero no es necesario que te arrodilles ante el perro de Milei. Realmente como, hacelo fuera de cámara, no sé. Un poquito de amor propio, un poquito. No, además Milei le tiene miedo al perro, se nota en toda la Todos le tienen entrevista. miedo, es un perro de 50 kilos, te caga, te muerde y no la contás. Sí. Yo creo que le tiene miedo porque no lo conocía. Pero bueno, no importa. Tiene cara de boludo igual, es uno de esos perros con cara de boludo. Sí, pero tenía cara de bueno Pero bueno, ahí, para mí, más allá Sí, de si es o no el perro y todas esas cuestiones, es como que se me hace que es como una estrategia de Milei para tratar de contrarrestar una situación en la cual le había entrado la bala por completo, total. que se tiene por dos cosas. Primero, porque no puede hacer pie en la agenda. Estamos hablando todo el tiempo de cosas, en los medios en general se hablan de cosas que él no puede poner como agenda, como por ejemplo una eventual baja de la pobreza, un crecimiento económico la semana anterior y así, desde el fallo de Cristina o antes. Yo que diría desde el fallo de Cristina no maneja la agenda. Claro, por eso. Entonces, intentó instalar en la agenda la semana pasada todo un ataque contra Julia Mengolini, como Sí. que ese fue su forma de tratar de imponer la agenda. Y para contrarrestar eso tuvo que meter a su perro en el Sí. medio, llevar a la hermana en público, que tampoco lo hace mucho, y que ella hable como un par con él. Obviamente la cámara colgada del techo para que no se le vea la papada. Eso Con nadie lo Lemoine cuestiona, eso me sentada parece en el impresionante. piso atrás. Y Lemoine Otra, sentada amiga, atrás. no es necesario tanto. Ponete una sillita, algo que no salga en plano, ¿no? Es un poquito de amor propio, un poquito. Pero eso creo que cada vez se nota más porque el tipo no puede mostrar que es un amigo de las mascotas o Sí. que tiene una humanidad por una mascota, que era algo que lo distanciaba del resto, no de Massa sobre todo, que Massa era un robot de la casta. Sí. El tipo era alguien sensible, que andaba con su perro, que quería mucho a sus perros, etc. Y acá no se lo ve de esa forma, no lo puede instalar y al mismo tiempo no lo miró nadie y no tuvo ningún tipo de repercusión en la discusión pública. Claro. Tenía 10.000 visualizaciones, 13.000 en su mejor momento. Ayer la divordial de Rebord tenía 30.000 Claro, y era Rebord solo con en la cámara. claro. Entonces ahí creo que están medio flojos para poder instalar la agenda. Ahí se ve que se le está mojando la pólvora al mago del Kremlin. Adhiero totalmente, o sea, desde la proscripción de Cristina, que es un poco el Poder Judicial, el partido judicial diciendo, bueno, yo hago lo que quiero acá, desde ese momento dejó de controlar la agenda y está haciendo un montón de cosas para intentar recobrarlo. Lo de Mengolini, por ahí fue lo más fuerte. Yo aprovecho para expresar mi solidaridad porque siempre es con minas y siempre es con minas que representan a otras minas, ¿no? Como minas que han hecho mucho en abrir puertas, espacios y demás. Y Mengolini no es la primera vez que la atacan, la verdad es que es bastante seguido que una vez que es trending topic por estos ataques sistemáticos con la nuestra, que le hacen por cualquier cosa. Ya en este caso creo que fue
un paso más en esto de ya hacer un video deepfake. Bueno, mucho recurso puesto en una barrabasada. Pero más allá de eso, después a mí lo de Conan me llamó la atención porque sé que es un tema sensible para el presidente. Es como que Conan y la hermana son como sus temas, ¿viste? Y fue y las llevó, fue desesperado, como bueno, van a hablar de mi perro muerto, hijos de puta. Y yo sé que le debe costar eso, porque es un tema sensible para él y todos sabemos que Conan murió. Entonces es como, ¿y de qué vas a hablar? Y que hay un perro muerto, o sea, no sé si es el clonado, el otro, porque hay uno y no hay 5, de repente él dice 5 o 4, es raro todo, ¿viste? Lo de los perros. Un perro que no responde a él, ¿viste? Como un tipo con un guante ahí que parece el dueño del perro, pero no lo es. Todos fingimos demencia. Bueno, yo también creo que es un intento de controlar la agenda. De hecho, no me acuerdo si fue ayer o anteayer que salió con ese video de Mandrilandia, ¿lo viste? Que bardea a todos periodistas. Sí. Me mata que sea la voz de Dragon Ball Z. Ah, no casé esa referencia. No, es el presentador de Dragon Ball Z. Yo vi ese video, te juro, me quedé así, dije, ¿a Ale le parece gracioso eso? Porque hay cosas que a uno le parecen graciosas que no son políticamente correctas, pero que te dan gracia, genuinamente, ¿no? No sé. Ricky Gervais, a mí me da gracia, hay cosas que dice que son nefastas, o sea, que lo escucho y digo, no, qué nefasto, amor. Pero que es gracioso, o sea, genuinamente es gracioso. Donald Trump, a mí. Bueno, como que hay cosas que hace o que dice que son graciosas por más que uno entienda que es el enemigo ideológico. Pero yo veo ese video y digo, chicos, por eso no la ponen. O sea, ¿realmente esto les parece gracioso? Como cambiarle el nombre a periodistas por mandriles y ponerle una imagen de mandriles en un... Parece un jueguito pedorro de no sé, de computadora, ¿no? Como que yo lo vi y dije, están hechos pija, chicos. No, a mí me da gracia por eso. O sea, es como lo empiezo a ver y digo, esto es una pelotudez. Pero lo sigo viendo, es la voz de Dragon Ball con mandriles y chistes tan chotos. ¿Y te da gracia? Y porque no pueden ser tan tarados. No pueden ser tan bueno, pero a mí me da un poco de pena. Me da gracia por eso, que no pueden ser tan idiotas. Por eso. Es que no es que no van a coger, no van a nunca tener una relación social con otro ser humano. Chicos, eso no es gracioso, no es divertido. Como que el periodista es un mandril, hace referencia a violación, o sea, tampoco en el fondo es gracioso, no hay una vuelta de tuerca, no hay metáfora, no hay nada. Para mí, el problema que es general, que es que se le mojó la pólvora al Javito. Los apodos anteriores eran buenísimos. Bovelli. Bovelli es gracioso. El de, ¿cómo le decía Melconian? Que le decía a Fontevecchia Tinturelli. Es buenísimo Fontevecchia Tinturelli. ¿Viste? Es chistoso. A Melconian no me acuerdo cómo le decía. Carmelian. Está bueno por el... no lo había entendido. Es buenísimo. O sea, eran muy buenos los apodos. En un momento fue gracioso. Del Pifieto a mí también me dio gracia. Del Pifieto, bueno. Y Bruteler también, con todo mi cariño hacia ellos, pero fue gracioso Bruteler. Pero los de ahora son malísimos. De hecho, en esa entrevista se la pasa tratando de instalar apodos nuevos y no puede. La agarra con Mengolini y le dice Tontolini. Malísimos. Son todos malísimos uno atrás del otro. Ni siquiera se ríe Tronco, que está puesto ahí para que se ríe de los chistes de él. Lo mismo intenta hacer con María O'Donnell. Malísimos también. Y también va bajando, porque una cosa es que te entreviste Fantino, que es un chabón que, de nuevo, enemigo ideológico, ¿no? O sea, es el chabón que instaló a Milei como personaje. Yo lo desprecio profundamente, pero también sé valorar el talento. El chabón tiene un manejo del aire que es impresionante. Entonces, una cosa es que te entreviste Fantino, que por más que vos seas un imbécil, el chabón te va a ir dirigiendo y va a salir algo piola, y después te viene a entrevistar este tarado, ¿entendés? Que lo único que hace es eso, golpearse y decirte vos sos mi amo y mi dueño. O sea, me hace acordar más a... Ay, ¿cómo se llama el de Harry Potter? O el del Señor de los Anillos, como prefieras. Dobby me hizo acordar. Dobby, claro. Gracias. El Señor de los Anillos es Gollum, ¿decís? Sí, pero más a Dobby. Pero es Dobby, sí. Es Dobby. Como una cosa así que no es entretenido de ver tampoco, más allá de la afinidad o no. Como que es un embole porque es un chabón que simplemente está tipo, sí, sos el mejor presidente del mundo, sí, perdón si te ofendí porque le dije eso a Conan. Como no es entretenido de ver, no me sorprende que tenga pocas vistas. No, lo mismo hizo Trebuch la semana pasada y no lo vio nadie tampoco. Tenía más rating C5N sin invitados. El programa del gasto silvestre y que él con el presidente, ¿no? Entonces ahí hay algo para mí que se está desangelando el Javito y tiene problemas por todos lados. Nadie quiere ver una paja mental a otro, ¿viste? Como que no es divertido, no es entretenido, no hay ninguna pregunta, no hay nada. No, vas allá
incluso para mí va más allá de si hay preguntas o no. Porque con Fantino tampoco le hace muchas preguntas, pero vos sabés Pero que Fantino es entretenido. Es Fantino, está bien. Pero en el mismo canal, con Fantino, tiene cientos de miles en vivo. Pero cuando tenía las entrevistas, incluso con Johnny Vial el año pasado, etcétera, Milei ya es como que el libreto está pasado, ¿no? Está Sí. medio dice siempre lo mismo, cada vez que Sí, habla de sí. economía, de política, dice siempre lo mismo. La única novedad es esta, a ver con qué periodista nuevo se la va a agarrar o con qué economista nuevo se la va a agarrar, pero el relato es siempre el mismo. Lo mismo le pasa, creo, a Caputo. Sí. De hecho, Caputo conoce sus limitaciones y para tratar de frenar la corrida que se viene lo manda a Furiase a hablar con los medios si no habla él porque él sabe que es malísimo hablando. Pero Milei creo que se encontró ahora con un problema que él no lo debe ver, pero que los que lo rodean por ahí sí, que repite siempre lo mismo, aburre y si aburre pierde su propio encanto, ¿no? Sí, dos cosas para decir. Uno, en lo del video de Mandrilandia, María O'Donnell le hizo ratio en la Sí. respuesta de Twitter. O sea, le ganó en su propio campo, con una respuesta muy con altura, porque es María O'Donnell y sabe cómo responderle a un idiota. Entonces le pone como gran nivel de discusión y todos tipo, sí, señora, sí, muy bien. ¿Por qué no te vas a rebajar a alguien que hace un video de IA con mandriles? ¿Viste qué vas a decirle? Eso por un lado. Y por el otro lado, en términos de relato, comparto. Y también pasa que uno escucha a Federico Furiase, a Caputo, a Milei, y te dicen, o sea, te pintan un país al óleo que, a menos que vos vivas en otro país o en otra realidad, o estés demasiado convencido ideológicamente, está cada vez más lejano. Te dicen, sí, nosotros bajamos impuestos, bajamos retenciones y ahora están peleados con el campo porque volvieron a aumentar las retenciones, o sea, sacaron esa baja temporal. Entonces digo, una persona que más o menos lee el día a día te dice, no, nosotros no intervenimos en el mercado de cambios y vos ves la intervención de futuros que va subiendo mes a mes. Entonces es como, deja de mentirme, idiota, si alguien que lee más o menos en diagonal una tapa del diario sabe que no es real lo que están diciendo. No, sí, eso para la opinión pública y para los que estamos todo el día en Twitter. Yo a veces los domingos en mi stream le pregunto a la gente si está al tanto de las cosas que por ahí nosotros tocamos, que salen de Twitter y nadie se entera de nada. Pero la gente se entera cuando va al supermercado y el presidente te dice que vivimos en Disney, pero Claro. vos vas al supermercado y tiene que tarjetear la comida, ¿no? Entonces ahí, como Claro. vos decías, hay un quiebre bastante grande que uno se cansa incluso y la gente me putea a mí cuando en mi stream yo pongo algún clip de Milei para reaccionar, me dice, estoy harto de escuchar a este Sí. tipo. ¿Viste? No sé En si... la radio también pasa. Claro, pasa. La gente comenta, con razón, y ustedes van a comentar acá abajo, que están cansados de escuchar a un tipo que dice el empleo está a niveles récord cuando el desempleo está a nivel más alto de 4 años. Entonces, eso genera un rechazo cada vez más fuerte, ¿no? Incluso las encuestas medio que lo están empezando a decir y se le acumulan cada vez más problemas de los cuales el gobierno sigue con un relato medio viejo, ¿no? Entonces pasa esto, que los tipos siguen diciendo que la macro está estable, pero tienen que intervenir en futuros. Que el dólar flota, pero tienen que intervenir en el dólar MEP, en el contado con liquidación, subir y bajar las retenciones. Que está bajando la pobreza, pero cada vez nos cuesta más llegar a fin de mes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Es mentira que está bajando la pobreza. Después la gente no cree en el INDEC, ¿no? Entonces, hay un problema muy grande entre el relato y el día de la gente, no del 100% de la gente, porque hay una porción de personas que está con un plan platita, un efecto riqueza por el dólar planchado, porque tiene ingresos atados al dólar o porque tiene ahorros, etcétera, que se está yendo al Mundial de Clubes. Y toda Sí, esa o cuestión. si tenés un laburo en relación de dependencia y ganás más o menos bien, o mismo si no ganás tan bien, pero sos dueño de donde vivís o vivís en la casa de tus padres o de algún familiar, y bueno, sí, estás mejor. Estás Sí, sí, mejor sí. porque te sobra más plata y ese peso que te sobra lo podés usar en el resto del mundo, ni siquiera sin viajar, digo, te podés comprar por Amazon, Alibaba, lo que sea. Entonces tenés un efecto de riqueza. El tema es que ese efecto de riqueza no vuelve a entrar al circuito argentino. No, y se está yendo a comprar dólares, ¿no? Los últimos datos, de hecho, van en contra de todo el relato del gobierno porque todo el mundo, o sea, desde la salida del cepo y eso está subiendo un montón la venta de dólares que tiene que hacer la compra en realidad de dólares de personas en el mercado. Es que también esa idea de que el dólar iba a llegar a 1.000 pesos, que era un poco la apuesta del gobierno, nunca sucedió. Entonces vos ya sabes que menos de 1.200 no va a valer. O sea, si hicieron toda la apuesta para llegar a 1.000 en el trimestre de oro, no llegaron a 1.000, ya está, no va a valer 1.000 nunca más. O sea, sabés que el nuevo piso es 1.200. Hay que ver hasta dónde pueden mantener ese 1.200. No, totalmente. O sea, sí, es el nuevo piso, 1200. Sí. Eso creo que está claro. Hoy, de hecho, estaba subiendo como un 1%. Es el nuevo piso porque se termina la mejor época del gobierno, entre el segundo semestre, como arrancamos charlando ahora, y se le empiezan a juntar varios problemas, como el fin de las retenciones, de la baja de las retenciones. Se supone que son estos 15 días que van a entrar la última porción Sí. de dólares por cómo funcionan las declaraciones juradas de los exportadores. ¿Vos decís que el campo va a pedirle a Milei que se corte un brazo?
Y están bastante enojados, según dicen en el campo. Yo quiero un comunicado de la mesa de enlace que diga que Javier Milei hizo una promesa que si subió un impuesto iba a cortarse un brazo. Yo creo que si alguien en este país puede conseguir que el presidente se corte un brazo, va a ser la mesa de enlace. Puede ser, hay que ver si la mesa de enlace actúa de forma conjunta. Parece que hay gente que tienen ahí intereses contrapuestos, pero que hay mucha gente enojada, hay mucha gente enojada. Nosotros tenemos un amigo que trabaja con ellos, que no lo podemos nombrar porque trabaja con ellos, que dice que están muy enojados. Están muy decepcionados. Claro, no, y de hecho ellos te muestran los números, que obviamente hay gente que puede estar a favor o en contra del agro, da lo mismo, pero que los números realmente no les dan, sobre todo a los productores, ¿no? Los exportadores sí, los exportadores Siempre están llenos de guita, los exportadores negocian con todos los gobiernos y manejan más o menos el precio del dólar. Acá los productores tienen ahora saldos negativos, si no liquidaron hasta ahora, y de acá a futuro siempre venden, les quedó soja, maíz, o venden trigo del pasado, les queda un margen negativo, o sea, van a pérdida. Total. Por cómo aumentaron los costos en dólares y con el dólar planchado y la vuelta de la suba de las retenciones les queda un resultado negativo para el negocio, lo cual genera cada vez más bronca. Vuelven a aparecer, como habían aparecido en enero, febrero, en Twitter y en las redes sociales, videos de gente del agro quejándose contra el Javito, ¿no? Y eso empieza a generar cada vez más ruido dentro de las propias entidades agropecuarias. ¿Van a tirar leche en la ruta? Y hay algunos medio ultras que estaban... Ayer, por ejemplo, mostraba Ale Berco en su programa sobre el final de su editorial, mostraba algunos tweets de gente que decía tenemos que hacer una movilización. Algunos de ellos además lo hacen de forma más o menos pública, los que están en Twitter. Claro. A veces hacen videos y eso. En el verano habían aparecido y ahora empiezan a aparecer de vuelta todas esas demostraciones de decir, bueno, yo tengo 100 quintales de mi cosecha, separo 33, esto es lo que se queda del Estado, ¿no? Como esto es lo que me roba el Estado, después lo que me sacan de los alquileres y así, como para tratar de mostrar como una actitud más de confrontación con el gobierno. Pero hay que ver eso después cómo evoluciona. Al gobierno evidentemente le chupa un huevo, lo único que quiere hacer es bajar el dólar para llegar a las elecciones con la inflación más o menos baja. Sí, también hay una cuestión recaudatoria. Uno veía los informes de recaudación de los primeros meses con la baja temporal de retenciones y sistemáticamente los que ganaban era el campo en términos de que pagaban menos impuestos que a los años anteriores, pero el que perdía era la caja recaudatoria del Estado. Entonces hay algo en el segundo semestre donde vos ya la obra pública ya está en cero, los jubilados ya los ajustaste por tu propia fórmula, ahora van a tener tipo 4.000 pesos de aumento en julio. O sea, una cosa así muy, muy nefasta. No tenés mucho más por dónde recortar. Bueno, subsidios económicos, ahora vienen los aumentos de las tarifas, pero que tienen que ir aumentando de a poco para que no te impacten la inflación. Entonces, para mantener ese superávit fiscal, también necesitan las retenciones en el esquema en el que están. Ahora, el problema es que las retenciones vuelven a lo que siempre estuvieron, pero el gobierno te dice, no, sí, nosotros bajamos retenciones y bajamos impuestos. Y vivimos en una economía mucho más libre. Entonces, yo no bajaría las retenciones en ningún concepto. O sea, yo estaba a favor de las retenciones móviles. Quiero dejar en clara mi posición. Pero si yo no estuviese en mi posición y tengo un presidente que me dice, sí, nosotros bajamos las retenciones, y te sentís pelotudeado, la verdad, porque soy tarado, no entiendo, como vidrio. Igual hay un asterisco, porque el gobierno volvió a subir las retenciones de la soja y del maíz, pero no del trigo, porque es lo que se empieza a sembrar ahora, girasol y algo más, y cebada, creo. Entonces, como que dice, bueno, a las economías regionales siguen en cero, estas, ¿no?, implican menos dólares y eran la cosecha fuerte ahora. Nadie va a liquidar trigo ahora. Entonces es como una trampa que hace el gobierno para sostener por un lado el relato, pero por el otro porque necesita recuperar la recaudación, porque si se le cae el superávit fiscal, se le cae todo, ¿no? Total. Porque todo lo que sostiene los niveles actuales. Yo no estoy tan a favor de las retenciones, estoy cada vez más liberal, estoy completamente... creo que ya no sirven para nada las retenciones, hay que pensar otro tipo de impuestos. Pero eso puede ser discutido en otro momento. No, hay muchos temas para discutir. Sí. Ahora yo creo que se le van sumando todas este tipo de problemas, porque si ahora, que era el momento de oro para la suma de dólares en el Banco Central y Caputo recuperó $0 en el Banco Central, tiene un problema. Y el tipo se le ve que tiene un problema porque lo manda a hablar a Furiase, a su mano derecha en los medios, y porque él en Twitter empieza a decir que el Tesoro empezó a comprar dólares
que era lo que había adelantado en un stream en Carajo, que es decir, que el Banco Central no, sino que el Tesoro iba a comprar dólares para hacer frente a los pagos de deuda de acá a futuro. Ahora el 9 de julio vencen, hay que pagar 4.800 millones de dólares, 4.700 millones de dólares en vencimientos de deuda con privados. Ahí van a bajar las reservas. Entonces la pregunta es si le alcanzan las reservas del Banco Central para llegar a las elecciones. Como Caputo no compró un dólar en estos 2 meses, que todos los economistas le decían que tenía que comprar, ahora, cuando todos los economistas le dicen tendrías que haber comprado, dice, bueno, empecé a comprar y lo pone en Twitter. Entonces, por un lado entró la bala y por otro lado tenían razón todos los econochantas de Mandrilandia. Entonces, esos mismos econochantas están ahora escribiendo notas en La Nación, en Clarín, dando notas en los medios diciendo, cagaste, ahora no vas a llegar bien a las elecciones, se te puede adelantar, la gente se va a empezar a dolarizar porque vienen las elecciones y lo que vos creías que ibas a hacer después de las elecciones, capaz que lo tengas que hacer antes. Y eso no es que lo decimos nosotros, que sí lo venimos diciendo hace bastante, sino que lo dicen el economista de Pagni, Buscaglia, y lo dicen los informes hasta del JP Morgan, ¿no? Claro, que yo le digo JP Morgan y le voy a decir JP Morgan toda la vida. Si quieren le puedo decir la JP Morgan porque esta semana actuó como la JP Morgan. Ayer Rebord dijo la única JP que todavía funciona para algo. Todo espectacular. O que tiene alguna incidencia, dijo algo así. Muy bueno que decía la JP que más daño le hizo al gobierno. Bueno, claro. Sí, bueno. Sí, salió ese informe que dice lo que nosotros venimos diciendo hace un año, pero nuestros colegas nos dicen que no la vemos y que estamos muy sesgados y que no sé qué poronga. No pero cuando lo dice la JP Morgan, sí tenían razón, qué buen análisis técnico, precioso. Bueno, chicos, se veía desde el año pasado, literal se veía desde el año pasado. Y sobre todo se veía desde el programa con el fondo y esta no resolución de la parte cambiaria. Lo que dicen es, el pico de dólares ya entró, o sea, el pico de dólares, la cosecha gruesa ya entró. Dicen que hay un problema en la salida de dólares por la balanza de servicios, o sea, por turismo, y que, bueno, el estrés financiero, que el estrés cambiario que va a vivir la Argentina se suma al riesgo electoral. Entonces, la JP Morgan, que el 22 de abril te decía, vení, entrá a la Argentina, comprá letras, o sea, trae tus dólares, pasalos a pesos, pasalo a letras del Tesoro, hacé tasa de interés y quédate hasta agosto, eso te decía el 22 de abril, bueno, el 29 de junio te dijo, no, amigo, tenés que salir ahora, no en agosto, se adelantaron los tiempos. Tomate un respiro, dice, tomate un respiro y básicamente vení, sacá la ganancia ahora, que todavía hay dólares, o sea, reconvertilo, porque si vos no lo podés reconvertir en dólares, no te vas a llevar la ganancia. Y tomate un respiro, que tengan sus elecciones, que tengan sus riesgos cambiarios, que hagan lo que tengan que hacer en el esquema, en el modelo económico, y cuando todo se haga pija, nosotros venimos y recompramos más barato. Eso es básicamente lo que dice el informe, pero en lenguaje más técnico. Sí, el lenguaje es muy inentendible para alguien que no se mete en eso, está en inglés obviamente, pero es también muy llamativo y muestra también que el gobierno tiene la pólvora muy mojada, que esto aparece a las pocas semanas después que Caputo haya flexibilizado la entrada y salida de capitales, ¿no? Sacó el plazo precautorio en lo cual le podía dar salida a los fondos que venían a hacer carry trade para que vengan más fondos a hacer carry trade, ¿no? Como diciendo, yo te doy más garantías de que vas a poder salir cuando quieras. Que es la primera noticia que se conoce después de la apertura del carry trade, en lugar de tener una noticia que diga vienen Pinco, Templeton, los grandes fondos de inversión del exterior a hacer carry trade en Argentina. No, la primera noticia que aparece es que JP Morgan se va. ¿No? Pasa la noticia totalmente contraria a lo que esperaba el gobierno. Y eso, el lunes se efectuó ya una operación de salida de 1.400 millones de dólares. Digo, si el JP Morgan el viernes sacó un informe de que había que salir, es obvio que alguien tuvo esa información antes y salió el viernes. Que puede ser por la JP Morgan o puede ser por esa mala calificación del MSCI, que es el Morgan Stanley para las empresas. No voy a decir lo que sigue. El punto es que nos siguió calificando así como marginales, digamos, standalone se llama, pero es como, bueno, están los países desarrollados, los emergentes, los frontera, que son los que están como pegaditos a los emergentes, y los standalone, que son como, anda para allá vos, no voy a invertir en vos, sos muy riesgoso. Y estamos con países como Ucrania, que está en guerra. O como Palestina, que casi que no existe. O Palestina. Como país, como tus títulos de deuda, es así. Sí, obvio, como empresas palestinas me parece que debe ser difícil invertir en acciones de empresas palestinas. Claro. Pero bueno, el punto es que hay como una seguidilla de malas noticias en el mercado financiero
que hacen que, bueno, ya no seamos nosotros, mandriles econochantas, los que estamos marcando los límites del modelo, sino mismo el mercado financiero internacional que dice, che, chicos, si hay gente ahí, váyanse. Es cierto que hay menos inversores extranjeros que en el 2018, cuando pasó exactamente lo mismo en marzo de 2018 y la JP Morgan dijo, chau, me voy, esto está muy riesgoso. Es distinto en el sentido de que hoy en día no hay tantos inversores extranjeros y que el inversor argentino por ahí está más acostumbrado al riesgo y quiere tomar todavía un poquito más de ganancia en esa tasa. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona eso en semanas que van a ser movidas. De hecho, la intervención en futuros de estos 2 días, por lo que dice la gente que está en el mercado y ve esos volúmenes operados, fue bastante fuerte. No, ayer fue increíble. O sea, lo de ayer le metieron millones de dólares al contrato de julio. Antes estaban interviniendo al contrato de diciembre. Claro. O sea, ahora se viene más de corto plazo la desesperados. intervención. Claro, sí, fue altísimo. Y de hecho hoy a la mañana dejó de funcionar por un rato la plataforma de dólar futuro. No se sabe bien por qué, pero en un momento estuvo como 1 hora la negociación parada porque no encontraban las puntas. Es una locura. Sí. Pero evidentemente hay un montón de problemas que sí. La fortaleza de Milei, que llegue más o menos Milei a las elecciones, que es lo único que importa, ¿no? Porque, como se suele decir en los mercados financieros, el driver para que suban las acciones o los bonos de Argentina, o para que Argentina comprima riesgo país, o para que te dé ganancia estar invertido en Argentina, el driver es como lo que puede, el relato que está alrededor de una suba-baja de las acciones y de los bonos de Argentina, no es la fortaleza macro de Argentina, no es que baje la inflación, que crezca la actividad económica, que aumente el consumo, no, es que te califique MSCI, que a ver qué hace con el carry trade JP Morgan, o si Milei gana o no gana las elecciones. La estabilidad macro no le importa a nadie porque nadie se cree que realmente haya una estabilidad macro. Porque uno ve cómo los dólares se van en un nivel récord, ¿no? Estuvo también el informe de la balanza de pagos, es decir, cuántos dólares entran y salen de Argentina y están saliendo de a miles de millones, ¿no? Dio negativo en 5.000 millones. Sí, 5.190 millones, de los cuales 4.300, si no me equivoco, lo tengo anotado, 4.500 son salida de la balanza de servicios, o sea, principalmente viajes. De viajes al exterior. Y eso claro. Es mayo, o sea, no estamos contando Mundial de Clubes, chicos, eso entra en junio. Claro. Eso claro. Lo vamos a ver en junio recién. No, y se está llenando de importaciones, todos ustedes lo saben cuando van al supermercado, está lleno de empresarios trayendo los productos de afuera en vez de fabricarlos acá, las consecuencias son grandes. Yo no hice todavía, pero ¿no te pasa que hay más, digo, a tu alrededor? Yo tengo mucha gente que ya compró en voy a decir marcas, no importa, pero digo en Temu, en Alibaba, bueno, en Amazon fue por ahí lo más conocido, lo primero, pero como en cosas que decís, ok, esto está siendo mucho más normal de lo que yo creía. O sea, en vez de comprarse una remera acá, la compran directamente sabiendo que va a tardar un mes, pero... Y un montón de boludeces chinas que salen 2.000 pesos. O sea, también pasa eso. Es tan barato que incluso el que está endeudado para pagar la comida dice, bueno, igual me compro una remerita de 5.000 pesos, ¿entendés? Y es muy riesgoso eso, más allá de si tiene sentido traerte pelotudeces de China, qué sé yo. Más allá de eso, es como, no sé, naturalizar algo que a mí me parece un poco problemático. Sí, no sé, yo lo que sí he visto es en TikTok a la gente que le llegan cosas que no había pedido. La gente que compra, que quiere comprar, que compra una remera y le llega una foto de una remera. Y esas cosas eso también son muy lo vi en chistosas, TikTok. ese trend. Sí, no, sí. Yo tenía un poco esa impresión y de repente empecé a hablar con amigos, gente cercana, y como que un montón de gente había comprado cosas, y de repente cosas que están buenas, que decís como, mirá qué interesante, ¿te salió 15.000 pesos? Igual wow. no es la culpa del gobierno, no es la culpa de la gente. Naturalizar obvio, eso, yo sí. también lo haría. Yo no lo hago porque me fui a Chile en el verano y ahí compré claro. ropa. Yo compro ropa una vez al año o una vez cada 2 años, no mucho más que eso. Pero fui a Chile y me compré algo. Pero después, no sé, yo también me da cosa de que me queden las cosas clavadas en la aduana, prefiero comprar las cosas acá. Soy muy sureño, muy del interior. Esas cosas me generan. Pero mi viejo, por ejemplo, cambió repuestos de la bicicleta que no conseguía acá y los pidió por Amazon. Ni siquiera Estados Unidos, creo que venían de Europa y hacían una parada porque era algo muy particular y le llegó. Bueno, yo tuve que cambiar una boludez del auto de no sé cómo se llama, pero del limpiaparabrisas y me dijeron, no, acá son carísimos, pedítelos por Amazon. Y yo como, ¿viste? Vos decís, yo esas cosas no puedo evitar pensarlas como en términos del circuito económico. Digo, me parece una pelotudez, tipo, que yo me importe una escobilla, ¿entendés? Como lo mal que estamos, que no sé, es raro. Para mí es raro. A mí lo que más me mata de eso son los empresarios industriales, pymes, etcétera, que dicen, no, está bien que abran las importaciones.
era lo que había que hacer, ¿no? Muy colonizados mentalmente, pero dicen, está bien, era lo que había que hacer, habría que abrir las importaciones, pero tienen que nivelar la cancha, el campo para que nosotros podamos competir. ¿Realmente los tipos creen que pueden competir con China? Sí, son tarados. ¿Vos creés que, o sea, ni siquiera, ni aunque esclavices a toda tu familia, que contrates niños esclavos y no les pagues, vas a poder competir con China? Eso Pero no va a además, pasar chicos, nunca. es la discusión que está teniendo Donald Trump en Estados Unidos. O sea, ni Estados Unidos puede competir con China, que tiene otra potencia industrial que Argentina, claramente. Digo, no, ¿y nosotros vamos a querer competir con China? ¿En serio? Eso me hace Es daño. como... Es la discusión que se está teniendo en el mundo, más allá de Estados Unidos, es cómo verga se reorientan las rutas comerciales. Y nosotros estamos tipo, sí, cosas chinas baratas. No vamos a estrolar contra una pared, no solo por la falta de dólares, sino por la falta de laburo argentino. Digo, Claro. por toda la destrucción que va a generar esto. Sí, el trabajo, las empresas se van a fundir, que es algo que ya está pasando, Sí. pero por eso hay sectores que nunca van a poder competir con China. Nunca. Y eso lo sabe Paolo Roca, lo sabe Trump, Milei no lo sabe. No, Milei lo sabe y dice se tienen que morir, muéranse. Sí. Pero, es bastante claro en eso. claro, Sturzenegger lo sabe más que nadie y dice muéranse. Vamos a Waterloo, dijo, ¿no? ¿Lo escuchaste? Impresionante. La colonización mental de No, Sturzenegger yo es estoy muy... increíble. Bueno, yo estoy enojada con Sturzenegger de que tengo uso de la memoria porque a mí él me da canje. Yo aprendí de la deuda con esas cosas. Desde muy chiquitita, pelado hijo de puta. Sigue mintiendo con el Garrahan, el chabón. O sea, sigue mintiendo con los empleados del Garrahan. Ya sabemos que sos un pelado hijo de puta, pero con el Garrahan te la tenés que agarrar. O sea, como yo sigo marcando cosas de Sturzenegger y es como que te juro que de todos, me parece el peor. O sea, es como el peor de todos él. Es el peor de todos. Realmente no tiene un gramo de ética ni de moral. Es un hijo de puta. O sea, como... No solo porque es la tercera vez que quiere fundir a la Argentina. No tiene ningún... No te puedes agarrar con el Garrahan. Como no puedes ser tan forro, boludo. ¿No? Y nunca haber pisado un hospital, ¿entendés? Como no tiene ni idea de cómo funciona. Y tiene como que no le importa, porque realmente todo se va a ir al choto y él se va a ir a vivir a Estados Unidos, ¿entendés? Y te vamos a ir a buscar la reconcha de tu madre. Se va a ir a Harvard a dar clases. A demostrar el caso argentino. Forro. Sí, lo de la motosierra es problemático. Yo creo que él está completamente convencido de que puede eficientizar a todo el país porque él es mucho más inteligente que la media y él sabe No cómo sabe funciona cómo todo. funciona un hospital y se come... Mira, en el mejor de los casos se come la fake news que su propio gobierno inventa. Pero de última puedes googlear la página del Garrahan y ahí está el personal. Y no agarrártela con un hospital que atiende la salud de niños de todo el país. ¿No? Un límite te pido. Uno. Yo creo Uno. que él ve los números y dice, veo que hay 300 médicos de planta contra tanto otros que no sean médicos y dice, acá tengo los datos, yo te puedo discutir con esto. Cuando Claro. no son así esos datos, no hay que leer como el Nada más que subtexto. crees que en un hospital solo hay médicos. ¿Y quién cambia la lamparita al médico? ¿Quién hace los pedidos de insumo al médico? ¿Quién recibe a la gente? El médico. ¿Quién le pasa la sonda? El médico. Sos tarado, o sea, nunca fuiste a una clínica, ni siquiera tenés que ir a un hospital público, no hay solo médicos en un hospital, ¿no? Es como de gente que se cree muy inteligente y es muy pelotuda, o sea, realmente viví la realidad un poco. Bueno, eso es muy difícil de pedirle a un economista. Bueno, eso Entonces- es verdad. Pero bueno, nos estamos quedando sin tiempo Sí, y hay sí. que hablar de la estrella de la semana, de la historia argentina, que es YPF. Yo me voy a poner medio termo porque YPF produce cosas profundas en mí. Pero tuvimos esta novedad, este fallo de la jueza... Ay, me sale griesa, qué hija de puta, Presca. Se heredan los juzgados, por eso. Pasa como acá eso. ¿No? Se Es tan heredan los distinto. juzgados, Claro. sí. Ustedes recordarán, quienes sean memoriosos, a Griesa, ese señor que estaba todo encorvado porque tenía como 1000 años y era como el representante del diablo en la tierra. Bueno, que se murió y todos festejamos. Bueno, vino alguien peor. Que es una jueza, también de la misma Corte de Nueva York, que definió un fallo muy polémico incluso para, digo, como jurisprudencia de qué es lo que puede hacer la Corte de Estados Unidos ante casos de otros países. Y esto tiene que ver con una cuestión que tiene muchos problemas, que no es solamente de este gobierno, digo, no vamos a responsabilizar a Milei en particular por esto, porque es un caso que viene de hace mucho tiempo, de hecho es un fondo buitre el que está litigando contra la Argentina. Los fondos buitres se dedican a comprar litigios que son complejos, que van a tardar un montón de años, pero
Digo, donde su ganancia está en comprar algo muy barato, tener la estructura para bancarlo, la estructura del lobby para ejercer presión en los juzgados internacionales y ganar un montón de guita. Entonces, este es uno de esos casos donde el litigio es no contra YPF, sino contra el Estado argentino por la forma de estatización de YPF. Y acá hay varios problemas. Uno podría ser, ¿por qué verga una estatización de la Argentina se trata en un juzgado estadounidense? Digo, a mí la primera pregunta que me surge es esa. ¿Qué verga me importa lo que dice la jueza Presca de la estatización de la empresa que sea en Argentina? Digo, hermana, no tenés jurisdicción acá. Andá a fijarte lo que pasa en Nueva York. Ni idea. Andá a resolver algún tiroteo en una escuela. Mambo tuyo. No de mi país. Pero eso tiene que ver con Carlitos Saúl, que permitió esto cuando privatizó YPF y cuando hizo todas esas privatizaciones, y para asegurar esas privatizaciones y darles más confianza a los inversores extranjeros, como el primer chupapija desde la vuelta de la democracia, hizo que esos juicios se tomaran en la Corte de Nueva York, que siempre falla a favor de los inversores, ¿no? Digo, medio que A más B. Y había algo más que me estoy olvidando. Bueno, eso del por qué se trata en Estados Unidos. Después tenemos una cuestión que tiene que ver con la forma de estatización y por qué el Estado argentino habría estado mal en esa estatización. Y para mí esa es una historia un poco más larga que tiene que ver con el proceso de estatización de YPF, que no arranca con Kicillof. Arranca ya con una estrategia de Kirchner, de Néstor Kirchner, metiendo a Eskenazi como inversor de YPF en ese entramado de empresarios amigos que había en el gobierno kirchnerista. Que eso para mí fue un error. ¿Se podría haber hecho distinto? Y yo con el diario del lunes te digo que sí. Ahora, no lo sé. O sea, en lo concreto no tengo idea. Ahora, Eskenazi, que ganaba de los dividendos de Estados Unidos, cuando... Yo voy a dar mi explicación y después Gonza, que es del sur, así que sabe más del mundo del petróleo, complementará. Pero Eskenazi, que era accionista de YPF, de la YPF de Repsol, o sea, de la YPF, que no invertía nada, sino que repartía dividendos y que no reinvertía nada del dinero en exploración, en investigación y bueno, Eskenazi tenía parte de esos dividendos. Cuando YPF se estatiza, una de las decisiones es que YPF reinvierta los dividendos justamente para exploración de nuevos yacimientos, para investigación y y ahí es cuando se profundiza justamente las inversiones en Vaca Muerta. Por eso es que yo digo, sin Kicillof y sin esa estatización no tendríamos Vaca Muerta como tenemos ahora, así que bien pueden cerrar el orto de criticar ese proceso de estatización. Pero más allá de eso, cuando pasa eso, Eskenazi entonces ya no le interesa más estar en YPF porque ya no recibe los dividendos, porque los dividendos se reinvierten, y ahí es que empieza este proceso de traición a la patria, donde Eskenazi se saca de encima sus acciones y en ese proceso se los vende a este fondo buitre que se llama Burford. Sí, siempre lo digo con D. Burford. Nada, fondo buitre, lo compra barato, lo litiga y está en ese proceso hace un montón de años ya, desde la estatización para acá. Y ahora la jueza Presca dice que le tiene que dar el 51% de las acciones de YPF, más o menos 16.000 millones de dólares. El 51% de las acciones vendría a ser como parte de pago de los 16.000 millones de dólares que fue el fallo en 2023. Estamos de acuerdo que si eso sucediera, que no va a suceder, no, eso no va a pasar, pero si eso sucediera sería una reprivatización de YPF por decisión de una jueza en Nueva York. Claro. O sea, sería la privatización más indigna en la historia de Argentina, por lo menos. No voy a decir de la humanidad, pero voy a decir de Argentina, por lo menos. Todavía no sabemos cuáles van a ser las próximas privatizaciones del Javito, así que nunca digas que va a ser la última. Pero es muy indigno, o sea, ni siquiera lo define el Estado entreguista, sino que lo define una jueza de afuera. Es como cipallismo al cuadrado, boludo. No tenés ningún tipo de decisión. No, o sea, eso no va a pasar, porque sería un antecedente muy peligroso en términos de cuáles son
las atribuciones que tiene una jueza en Nueva York sobre la soberanía de otros países, chicos. No, digo, para mí eso no puede pasar. Y hasta incluso sobre Estados Unidos, porque si Trump decide hacerle caso a Steve Bannon y nacionalizar SpaceX, algo que cada día que pasa está más cerca, Me encantaría que pase eso. que va a depender de lo que decida la jueza de Nueva York, no una Corte Suprema en Estados Unidos, la jueza del Distrito Sur de Nueva York. Entonces, también en Estados Unidos eso preocupa, por eso Biden intercedió entre Argentina y Estados Unidos en su momento para que presente un proceso también en la Corte Suprema de Estados Unidos, para apelar también en la Corte Suprema y no solo en ese tribunal parcial de Nueva York. O sea, es un problema para Argentina, pero es un problema que puede presentar una jurisprudencia para el resto del mundo. Claro. Muy complicado, que sería eso, una privatización de hecho. Ahora, evidentemente esto... Milei, entre muchas boludeces que dijo que lo iba a apelar, ¿no? Que es algo que haría cualquier presidente de Argentina si más o menos defiende los intereses de Argentina. Por lo tanto, apelarlo implicaría que esto continúe en la Corte de Apelaciones de Nueva York. Y lo que quiere Burford es guita, quiere plata de Argentina, ¿no? Esto apunta hacia una negociación en donde Argentina en algún momento le va a pagar a Burford como le pagó a los fondos buitre, que era algo parecido por lo que vos decías antes con el juez anterior de la misma sala de Nueva York. Es una negociación en donde los fondos buitre tratan de llevarse la mayor cantidad de guita posible. Después, la negociación está en cuánto es. Hoy a la mañana, Álvarez Agis decía que para él tenían que ser 125 millones de dólares, algo así, según las distintas interpretaciones sobre la jurisprudencia, los fallos, etcétera. Pero evidentemente eso va a terminar en una negociación en la cual los tipos se van a llevar una inversión, o sea, como parte de su inversión inicial de haber comprado los derechos a litigar a Petersen, que era del grupo Eskenazi, van a ganar mucha guita si eventualmente Argentina decide pagarle en efectivo con acciones de YPF, que es muy difícil eso, pero muy sobre difícil. todo con un bonos. bono, le van a dar un bono. Pero recordemos que ellos lo compraron, no me acuerdo, 16 millones de euros o 17 millones de euros, pero por ahí, o sea, una plata muy... Los derechos a litigar, claro. Los derechos a litigar. Al grupo Eskenazi, que el grupo Eskenazi había entrado con la argentinización de YPF, ¿no? Exacto. En su momento. Yo no sé si fue un error de Néstor Kirchner, como vos decías, sino que es un crimen financiero lo que hicieron. Porque, imagínense, esto es un Ponzi, es peor que un Ponzi. Lo que hicieron fue que para que haya una parte de un empresario argentino que entre al negocio de YPF y pueda auditar desde adentro lo que hacía Repsol tenía más del 50% de las acciones, por lo tanto, cuando uno tiene más del 51%, como tiene ahora Argentina, de YPF, puede tomar las decisiones operativas, estratégicas de la empresa. Por ejemplo, puede decidir si se pagan o no se pagan dividendos. En estos últimos años, desde esa nacionalización, YPF dejó de pagar dividendos para reinvertir la guita y hacer crecer la producción. Repsol venía llevándose toda la mayor cantidad de dividendos que podía, se los llevaba afuera. Entonces, eso había generado que la guita se vaya en dividendos para márgenes de ganancia de los españoles y no se invertía en pozos nuevos. Al no invertirse en pozos nuevos, Argentina había perdido el autoabastecimiento. En un país petrolero habíamos perdido el autoabastecimiento. Teníamos que importar gasoil de afuera. Eso hacía que la nafta sea mucho más cara. Hoy, con YPF Nacional y Popular, tenemos la nafta más cara que en el exterior. Pero eso puede ser cuestión para otro capítulo. Ahora, porque esto lo decimos siempre. Entonces... Pero hoy tenemos una balanza energética positiva. O sea, dimos vuelta de pasar de gastar dólares en traer esos buques o ese gas de otros países a exportar ese petróleo. Claro, y con esos dólares pagar los bonos que vencen ahora el 9 de julio. Sí. Entonces, ahora, la cuestión es, con lo de Eskenazi, o sea, termina siendo un problema muy grande en el cual hay muchos como Pagni los lunes diciendo que todo está armado para que cobre Eskenazi, que tampoco creo que sea tan así como dicen muchos de la derecha, sino que hubo un problema de origen que fue en ese proceso de no querer ni estatizar la empresa para no meterse con los intereses de Repsol y no querer poner tanta plata, etcétera, y tratar de meterse en las decisiones de negocios de YPF porque había que hacer algo con esa decadencia. Lo que idea Néstor Kirchner con Eskenazi es meter a un socio argentino. En el medio hubo discusiones entre distintos empresarios, se queda Eskenazi, que era del Banco de Santa Cruz, entre otros, un empresario muy grande de Argentina, y el tipo entra a comprar el 25% de las acciones de YPF para tener una pata ahí. Uno pensará, si compra las acciones de YPF, está poniendo plata. No, Eskenazi no puso un peso. Eskenazi hizo una maniobra en la cual puso acciones de YPF como garantía para tomar un crédito. El crédito lo toma con un consorcio de bancos de Europa y dice que le va a pagar con los dividendos de YPF.
ustedes también pueden decir, los créditos, Elon Musk compró Twitter y lo compró con un crédito. Sí, pero la garantía de ese crédito eran las acciones de Tesla, no las acciones de Twitter que a futuro le iban a servir de colateral. Eskenazi no pone un peso, pone de colateral como garantía las acciones de YPF, y en lugar de avanzar en un proceso de mayor inversión, que era lo que uno esperaba si se mete un empresario nacional a la empresa que había sido nacional en el pasado, pasa lo contrario. Empiezan a girar cada vez más dividendos afuera. O sea, en lugar de invertir más, invierten menos y giran más guita afuera. ¿Por qué? Porque de esa forma Eskenazi pagaba el crédito para poder quedarse con el 25% de YPF. Eso hizo que perdamos más autoabastecimiento, que la producción sea cada vez peor en Argentina, de hidrocarburos en Argentina, hasta que después, en el 2011-2012, Repsol mismo descubre Vaca Muerta y toma la decisión, ahí sí, el gobierno de Cristina Kirchner de comprarle el 51% a Repsol, que no tenía ganas de invertir, ya se quería ir también de Argentina, entran en una negociación y terminan armando ese negocio para Repsol, que quería salir, y para Argentina, porque eso logró que recuperemos el autoabastecimiento energético y que hoy se dé vuelta a la balanza comercial, como decía Cande, y es una decisión que no fue una decisión solo de Kicillof, Álvarez Agisi y Cristina, sino que fue votada en el Congreso Nacional. Entonces, lo que quiere hacer la jueza esta como es todo pasar... proceso de estatización, que es parte de nuestra Constitución Nacional. Claro, por eso, esa es la Fresca, clave. la podés ir leyendo. Esa es la clave, claro. No puede ser que el estatuto de una empresa esté por encima de la Constitución Nacional de Argentina. Claro, ni siquiera es una ley, está en la Constitución, chicos. O sea, seguimos viviendo en una república. Aunque nos parece que nos olvidamos, seguimos viviendo en una república y una jueza de Estados Unidos no se puede pasar nuestra Constitución por el orto. Y porque fue votado también en el Congreso. O sea, todas esas salvaguardas institucionales la favorecen a Argentina, obviamente, porque está hecho por la Constitución, por una ley de la Constitución, una ley que es la ley de expropiaciones, que tiene un montón de años, y que cumplió todos los pasos que señala esa propia ley. Ahora, ahí está la pregunta sobre por qué litiga este fondo que le compró la capacidad para poder ejercer acciones legales a Eskenazi y no litigaron el otro 25% que estaba flotando. Entonces ahí están las dudas sobre qué pasó con el grupo Eskenazi, por qué licita el grupo Eskenazi, por qué litiga Eskenazi y no todo el resto de los accionistas que podrían haber dicho, sí, a mí también me tendrías que haber hecho una oferta de compra, porque la causa originalmente dice, la sentencia de la jueza esta por $16.000 millones es porque dice, en el proceso de esa estatización, vos, según el estatuto de la empresa, tenías que hacer una oferta, así como le hiciste la oferta a Repsol, le tenés que hacer la oferta a todos los accionistas de la empresa. El gobierno no lo hizo, le hizo la oferta solo a Repsol y al resto dijo que no porque quería seguir manteniendo esa forma de como sostener un relato también por parte del gobierno kirchnerista de decir no somos Venezuela. Creo yo, ¿no? Esta es una interpretación mía, de que el gobierno decía, vamos a un esquema mixto de la empresa, de YPF, vamos a seguir cotizando en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Argentina para que los balances sean públicos, no somos PDVSA, no somos los chavistas, seguimos siendo promercado, le damos también una señal a los que litigan en los fondos buitre, es decir, como un proceso de recomposición de Argentina y de apertura Sí, al una resto del gestión mundo. mixta, ¿no? Una estatización 100%. Ahora, el problema que tiene eso es que si Argentina hubiese estatizado el 100% de la empresa, este juicio no existiría. Entonces uno lo puede correr por derecha y por izquierda. Por eso lo que yo digo es lo primero que hay que hacer, como vos decías, es defender la jurisdicción argentina, la soberanía argentina. Yo todas las críticas que hago las hago sobre la base de que se podría haber hecho mucho más. No, y las críticas, está perfecto que las hagamos entre nosotros y nosotras. Digo, hay muchas críticas para hacer, desde Eskenazi hasta si había que hacer una estatización completa o no. Digo, hay un montón de discusiones hasta qué rol tiene que ocupar YPF en la producción nacional y qué rol ocupó desde la estatización hasta ahora. Digo, críticas hay un montón y también yo reconozco que críticas en el diario del lunes es más fácil, porque yo no sé si en el momento en que se mete Eskenazi se podía hacer otra cosa con la Argentina del 2005-2006. Realmente, no sé si se podía hacer otra cosa, porque Argentina tenía 1 millón de problemas donde no sé si YPF era la prioridad en esa Argentina. Ahora, todas esas críticas me parece que están buenísimas, que hay que tenerlas, que son discusiones recontra fértiles y demás. Ahora, cae un fallo de una jueza de Nueva York que le da toda la razón a los fondos buitres y vos tenés un presidente que dice fallo contra Kicillof
No, pelotudo de mierda, es un fallo contra la Argentina, es un fallo contra no solo una empresa de gestión mixta, sino contra toda la Argentina y uno activo de todos los y las argentinas. Entonces, primero, la responsabilidad de Javier Milei de manejar el asunto de la peor manera posible. Y el segundo punto, la discusión entre quienes estamos en este tema que dicen, no, porque el problema fue que la estatización no se hizo como que no sé qué, y el problema fue que Kicillof... No, hermano, o sea, acá tiene que haber un piso de acuerdo que tiene que ver con que YPF es 51% propiedad estatal, tiene una gestión mixta y en todo caso hay que discutir qué rol tiene YPF en el modelo de desarrollo que queremos. Ahora, YPF de acá, los fondos buitre afuera. O sea, si yo tengo que conocer las relaciones con Estados Unidos, las desconozco, hermano. ¿Qué me importa lo que dice una jueza sobre una empresa de jurisdicción? ¿Qué me importa lo que dice una jueza de Estados Unidos de mi Constitución Nacional? O sea, no me importa un carajo. Y si no tenemos un piso de acuerdo sobre eso, estamos al horno. Ex país. No, yo estoy de acuerdo. No creo que vaya a encontrar nunca un acuerdo en ese respecto con Milei, ¿no? Milei no quiere eso. Es el peor presidente para que nos pase esto. Pero a la vez es el peor presidente porque es un cipayo de mierda. Pero necesita vaca muerta. Vaca muerta es su única esperanza para que podamos ser Alemania en 35 años. Sí. Que no es Alemania, es Perú, pero no importa. La necesita y tiene que aferrarse a eso. No, y yo estoy completamente de acuerdo en lo que decís. En principio hay que defender la soberanía de YPF. Creo que el proceso podría haber sido muy distinto en el pasado. Lo ha hecho toda América Latina. ¿Podemos acordar en que Eskenazi es un traidor a la patria? No, porque Eskenazi no tiene patria, es un empresario. O sea, sí, es un puede traidor ser, a la patria. Puede ser. Está de los dos lados del mostrador, como lo está Manzano, como lo están todos, ¿no? Hoy a la mañana Álvarez Agís decía, yo lo nombro a Álvarez Agís porque me parece que es el mejor. Pero... No, y estuvo muy bien hoy porque él fue viceministro de Economía de Axel, que capaz hay gente que no lo sabe, y estuvo en el proceso de estatización. Claro. Dio una entrevista muy buena en Radio Con Vos, que si les interesa más el tema, se las recomiendo porque cuenta un poco desde la cocina y además Álvarez Agís, que es un economista que le habla mucho a los mercados, entonces tiene toda la argumentación en ese sentido para explicar por qué no estuvo mal el proceso de estatización. Y porque es el consultor de las petroleras de vaca muerta. Entonces ahí el tipo dice, sin nombrar, nosotros lo sabemos porque estamos metidos en el tema, él dice, esto se maneja así. Eskenazi se metió y yo no estoy de acuerdo, pero eso se maneja así. Se toman créditos o no se toman créditos, pero se mete un socio argentino para que vengan las inversiones de afuera, algo que es lisa y llanamente corrupción, pero él dice, esto funciona así. Hay un caso que se está desarrollando ahora en Argentina con un socio local con respecto a los internacionales y esto lleva también discusiones, pero eso funciona así. ¿Cuál es el caso? Es el de Manzano, el tipo que era el principal financista de Massa y hoy es el principal financista de la Fundación Faro del Aje. El tipo es el socio local para hacer lobby, lo único que hace es lobby, es el socio local para la empresa que se llama Phoenix Resource, PGR, de Suiza, con capitales mixtos, que vino a Vaca Muerta, se instaló, lo contrató a Manzano para que le sea el valijero, el que se encarga de hacer las negociaciones con Neuquén y con todo el resto, el experto en negocios regulados, como se presentaba Eskenazi, y eso es normal. El tipo no pone un peso y tiene el 25% de esa empresa. Ahora esa empresa, obviamente, se quiere ir. Esa empresa le quería vender una parte de sus yacimientos que le había comprado antes a YPF, ahora se la quería vender a otra empresa que está radicada en Colombia. Hubo todo un quilombo también por eso, porque no le firmaron el negociado, porque ahora Manzano no le va a vender a esa empresa, sino que lo va a vender más caro. Lo que voy es que hay un montón de negocios paralelos que se dan en esas concesiones alrededor del negocio petrolero, particularmente de Vaca Muerta, que Vaca Muerta existe gracias a este proceso que estábamos charlando recién, que YPF fue el que puso la guita, la nuestra, en parte guita que venía de la empresa, pero la empresa estaba bastante vaciada, que la pusimos nosotros con subsidios, con la nafta más cara en los momentos en donde subiera nafta a nivel internacional, hoy con la nafta más cara que a nivel internacional, hemos subsidiado todo ese desarrollo para que podamos recuperar el autoabastecimiento energético, poder exportar afuera y para que empresas como todas las que operan en Vaca Muerta operen casi sin riesgo. Los tipos operan sin riesgo de exploración porque la guita ya la pusimos nosotros en que YPF vea dónde hay petróleo y dónde no. Y ahora Galucho, con la información privilegiada que tenía de haber sido el primer presidente de YPF, decir, bueno, ese es el pozo que funciona mejor, mágicamente aparezco con una privada y le compro el área a YPF. O le alquilo la parte para que yo la produzca. ¿Qué se queda de esa operación YPF? Nada. YPF tomó todo el costo y se lo entrega
para que otra empresa saque los beneficios. O sea, nosotros pusimos el costo para que la empresa saque los beneficios. Por eso YPF es una causa nacional también para los empresarios, porque si YPF se va, genera un problema para el desarrollo a futuro de Vaca Muerta. YPF es el que va a financiar los gasoductos, los oleoductos, la exploración de nuevos pozos. Ellos no van a poner la guita para hacer eso. Entonces, incluso los grandes empresarios que operan en Vaca Muerta necesitan que YPF siga siendo del Estado para que la guita la pongamos nosotros, para que se la lleven ellos. Y eso es lo que termina siendo reflejado en que ayer las acciones de YPF se derrumbaban. En lugar de subir como piensan los salames que tuitean y que son inversores, se dedican a las finanzas y dicen, qué loco, ¿cómo puede ser que las empresas de YPF caigan si las van a privatizar? Y sí, amigo, porque nosotros, el Estado es el que va a tener que financiar los costos que no quieren financiar los privados. Yo adhiero a las críticas que haces porque son parte de la realidad de lo que sucede en el sector petrolero. Ahora, si lo decís así, pareciera que no hay ninguna potencia o importancia en que exista YPF, porque YPF pareciera ser simplemente un habilitador de negocios privados. Y eso para mí es un conflicto, porque YPF, o sea, tener una empresa que hace eso, que tiene esa potencia, que tiene ese conocimiento, que tiene esa investigación y desarrollo y esa presencia territorial, porque más allá de YPF Vaca Muerta, YPF es mucho más que Vaca Muerta, es una carta imprescindible si uno quiere pensar un país, no solo por la autonomía energética, sino un país que se proponga a un modelo de desarrollo más inclusivo. Digo, ¿para gestionarlo distinto? Sí, para gestionarlo distinto, pero es una carta que realmente no podemos perder y nadie que se proponga una Argentina más inclusiva quiere perder la carta de Vaca Muerta y la carta de YPF en general. Digo, yo soy fan de YPF. Cuando pasó lo de Vicentín, yo decía, tipo, que salga YPF Agro y la compre y sea YPF Alimentos. Como que siento que hay un poder, más allá de lo simbólico, porque YPF tiene más de 100 años, digo, como que hay algo de YPF en relación a su evolución con el país y todos los procesos que pasó YPF, ¿no? En términos de las privatizaciones, de los momentos en los que estuvo más parada, de los momentos en los que estuvo más pujante, y todo lo que simboliza ese loguito. Nada, creo que es muy potente y que es una empresa muy potente y de un sector que es muy estratégico para pensar a la Argentina. Claro, pero nadie dice que hay que perderla. Yo lo que digo es que hay que estatizarla 100%, que funcione como una empresa del Estado, como una empresa estatal, que es lo que muchas veces se dice que es, pero no lo es una sociedad anónima que cotiza en la bolsa de Estados Unidos. Gestión mixta. Claro, yo estoy en contra de eso también, pero no importa, puede seguir teniendo una gestión mixta, que el 51% sigue estando en manos del Estado, pero que funcione para el beneficio de los argentinos y no el beneficio de los privados. Hasta hoy funciona en beneficio de los privados. ¿Por qué? Hoy es 1 de julio, hoy a la mañana YPF aumentó 3,5% la nafta. ¿Cómo viene el precio internacional de la nafta? Cayendo 20% hace un mes. ¿Cómo puede ser que YPF suba el precio de la nafta cuando el precio internacional cae? ¿Cómo? YPF tiene que ser... Sin YPF no hay desarrollo nacional posible, ¿no? En eso estamos de acuerdo, porque la energía es lo fundamental para desarrollar cualquier país. Para que un país se desarrolle necesita tener energía abundante y barata. En Argentina la energía es cada vez más abundante porque hemos hecho las inversiones para eso nosotros. Ahora, no es barata. Cada semana que pasa la energía es más cara. Y eso se reproduce no solo en los combustibles que uno carga en la estación de servicio, sino en el gasoil más caro de América Latina. Es más caro cargar gasoil acá que en Uruguay, que en Punta del Este. Lo cual se repercute en los costos del agro, por eso al agro no le cierra. Lo mismo pasa con la luz, el gas también sale de Vaca Muerta y lo subsidiamos nosotros, todavía lo seguimos subsidiando con los impuestos. Entonces, ahí hay un proceso que yo creo que una cosa no invalida la otra. Todas las críticas creo que estoy haciendo van más por el lado de que hay que planificar cuál es el rol de YPF de acá a futuro. YPF planifica, pero planifica para maximizar la ganancia, que es lo que dice Marín todos los días. Cada vez que da una charla dice nosotros maximizamos el beneficio de la empresa. Yo creo que hay que maximizar, sí, el beneficio de la empresa, pero para el bienestar de los argentinos. Sí, yo solo quiero dejar muy en claro que cualquier persona que lean, que escuchen o que vean que hace que en este contexto, donde estamos en un litigio contra fondos buitres, pone el foco en Kicillof, es un enemigo a la patria. Porque es un enemigo de YPF y por ende es un enemigo del desarrollo nacional. Así que yo con esa gente no construyo,
para nada. Después el resto de las discusiones tengámoslas porque son importantes, porque son claves, digo, así como está, no vas a avanzar mucho más, pero cualquier persona que saque el foco a que YPF tiene que ser nuestra y que el proceso de estatización está bien y en todo caso está incompleto, listo. Sabe que con esa persona no vas a poder construir, o por lo menos no está pensando en una Argentina como la que estamos pensando y está poniéndose del lado de un fondo buitre. O sea, ni siquiera es... El fondo buitre se llama fondo buitre, chicos. O sea, creo que no hay que explicar mucho. Es gente horrible que tiene mucha guita y que simplemente litiga en contra de los países y de las empresas de manera carroñera. O sea, espera a que estés semi muerto para sacarte lo que te queda. Es eso. Es tan despreciable y horrible como eso. Así que eso. Quería que quede como muy, muy claro. Y el tuit de Milei es lo peor que hay por eso, porque pone la prioridad en atacar a Kicillof y después dice igual vamos a apelar. Sí, ¿no? Pero lo primero que hace es decir Kicillof es un enano hijo de puta, ¿no? Y hizo todo mal. Entonces, soviético. Si vos decís que hizo todo mal, está diciendo que el proceso fue malo, entonces tiene razón en la corte, la corte yanqui. Es una estupidez lo que hizo. No, es que ahí va a ir a la corte y va a decir, yo no tuiteo como presidente, tuiteo como persona. Claro. Sos muy pelotudo, tenemos un presidente muy pelotudo, pero bueno. Y si en algún momento hay que pagar algo, yo voy a proponer algo para que vean a futuro. Yo estoy en contra de pagar cualquier cosa a un capital extranjero, pero si en algún momento hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿Quién tiene que pagar eso? Manzano, Bulgeroni, Galuccio, todos esos empresarios que se llenaron de guita gracias a YPF, que paguen por los beneficios, por lo menos una parte de toda la guita que se llevaron. Yo no quiero pagar nada igual, pero sí, no, yo tampoco, banco. Bueno, nos vamos a ver la semana que viene. Quedaron temas afuera porque realmente vienen siendo semanas muy, muy, muy intensas, así que va a ser intenso. El jueves no sé si ya tienen el tema del programa. Y el jueves, ¿viste que ganó un socialista en Nueva York? Ay, sí, lo amo, estoy medio enamorada. ¿Ah, sí? Me enamoro rápido. Tiene mucho carisma. Musulmán progre, mucho carisma. La esposa me cae bien, los quiero a los dos. Mucho carisma. Vi su estrategia de redes y me encantó. Sí, y también como que marca un poco, ya nos vamos, ¿no? Pero quería también hacer mis felicitaciones para Juan Monteverde, que ganó en Rosario y que me parece que tiene un poco, trayendo los paralelos, ¿no? Pero que justamente las cosas que ganan son las cosas que se posicionan más distintas, o sea, que se posicionan como una alternativa real de construcción. Y este chabón me parece que lo que hizo fue eso. En Nueva York, que es una ciudad recontra progre, hacer una propuesta progre, o sea, básicamente. No, totalmente. Y sin ocultar lo que uno es, ¿no? Él decía, soy socialista, decía, exacto, por ejemplo, ¿no? La gente quiere la verdad. Así que bueno, eso. El jueves entonces nos ponemos al día con lo que está pasando en el mundo, que es un poco más feliz. ¿Y tenemos confirmado el invitado o no? ¿O no lo digo? Sí, y viene Agustín Chena a charlar también sobre la actualidad de... Hay que empezar a traer mujeres, chicos. De las oposiciones. Propónganse acá abajo, está todo abierto. Hay que empezar a traer mujeres. Así que vamos a charlar también sobre la oposición a Milei y cómo se arma eso. Bueno, hermoso. Años. Y eso, nos vemos el martes que viene. Suerte.